el día de hoy ustedes han podido escuchar el mensaje del nuevo presidente argentino. ¿No? ¿Qué cosa es lo sustancial? Porque ha repetido casi todo lo que dijo en la campaña. Y le decía que en política uno tiene que tener coherencia, ¿no? Uno tiene que tener coherencia entre lo que dice y lo que hace. Lo que promete al pueblo y lo que va a hacer el día de mañana una vez que está posesionado en el gobierno. Esa es, ¿no es cierto?, la pregunta fundamental en esta coyuntura. Bueno, en síntesis, lo que Milei ha dicho es que en el curso de esta semana va a dar un super paquete, un super paquetazo, un super shock en Argentina. Acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, la situación de Argentina era casi similar a la que vivíamos en el año de 1990, en la época de García. Pero en Argentina la situación es mucho más grave, mucho más profunda. Porque Argentina, y estos son los indicadores que ha señalado el día de hoy Milei, tiene, ¿no?, una deuda externa más o menos de cerca de 700.000 millones de dólares. Si usted puede comparar con el Perú más o menos nosotros tenemos una deuda externa de 90.000 millones de dólares. Para que vean la diferencia misma. En estos momentos él necesita, ¿no es cierto?, liquidez, necesita 50.000 millones de dólares para poder arreglar los problemas de diciembre, porque están con reservas negativas, tienen una emisión monetaria, ¿no es cierto?, que lo ha dicho el día de hoy, acá dice emisión monetaria que llega al 20% del PBI, estamos hablando más o menos de 800, 20% del PBI son 160.000 millones de dólares de Argentina. O sea, la situación es dramática, ¿no es cierto?, es catastrófica, por no decirlo. Entonces, acá hay solamente 4 salidas. Una, ¿no?, un programa gradualista, ¿no?, que ataque lo que él ha señalado, esta inflación, por niveles. O sea, mantener subsidios a los pobres y a las tarifas públicas. Segundo, no despedir, ¿no?, trabajadores. Porque si despide trabajadores, va a empezar una serie de protestas que van a tener un alto costo social. Tercero, no privatizaciones. Bueno, este es el programa que iban a aplicar los peronistas, ¿no?, si ganaban las elecciones como es. Bueno, el programa, lo ha dicho el día de hoy, no es un programa de ajuste. ¿Qué cosa significa? Que te van a cortar las piernas, te van a cortar los brazos, ¿no?, para poder parar ese cáncer, ¿no es cierto?, generalizado que tiene Argentina. Eso se llama un programa de ajuste, ¿no?, estructural, o super shock. ¿Y esto qué significa? Esto creo que lo que va a hacer evaluar la moneda, o sea, un dólar que en estos momentos está más o menos por medio de 1.000 pesos, por lo menos, ¿no es cierto? Esto se va a ir a 3.000, 4.000 pesos. Es lo más probable que suceda en Argentina. ¿Quiénes se benefician con la devaluación? Los exportadores, ¿no?, las grandes corporaciones. ¿Quiénes se perjudican? Los trabajadores, ¿no?, que solamente viven de un sueldo mínimo vital, y los desempleados. O sea, no es como él decía, ¿no?, de que el costo lo va a pagar la casta política. No, el costo lo van a pagar estos trabajadores, estos desempleados, en general el pueblo. ¿Ya? Esa es lo que en teoría económica se llama efectos, ¿no es cierto?, rezagados de una política de ajuste estructural. Pero no solamente es devaluación, ¿eh? No solamente es devaluación, también es privatizaciones. Va a rematar la mayor cantidad de empresas públicas, empezando por la compañía petrolera YPF, ¿no?, y con eso para obtener algo de liquidez, para pagar las importaciones que necesitan ellos. Pero eso tampoco alcanza. Va a tener que recortar gasto público, o sea, obras públicas cero,
no van a haber obras públicas en Argentina. Y luego, en cuarto lugar, va a reducir ministerios, ¿no? Y va a despedir empleados públicos. Eso es lo que va a ser en el curso de estos 2 meses. El costo social de esto es enorme y no le va a alcanzar, ¿no es cierto? No le va a alcanzar el dinero que puedan ahorrar, ¿no? Como consecuencia de estos ajustes, sencillamente, ¿por qué? Porque el hueco es demasiado grande, 700.000 millones de dólares, y necesitan en estos momentos 50.000 millones de dólares que no lo tienen. La única forma, ¿no es cierto? La única forma sería, ¿no? Dos salidas. El Fondo Monetario y la banca internacional le dan dinero a financiamiento. Esto es bien difícil. ¿Por qué? Porque si le están debiendo 700.000 millones, ¿usted cree que le van a dar más dinero? Es poco probable, ¿no? Y lo segundo, lo que parece más probable, es conseguir dinero de los fondos buitres, BlackRock y una serie de financieras internacionales, ¿no? Fondos buitres. Pero el fondo buitre, pues, es como cualquier agiotista, ¿no? Vive del interés que va a cobrar. Si el Fondo Monetario, por decirle, le cobra un interés de 5 o 6%, el fondo buitre le cobrará 9 o 10%. Entonces, la única salida posible es esto. Parece que sí. Pero esto va a significar, ¿no es cierto?, la desnacionalización de la economía, la desindustrialización de la economía argentina. Y evidentemente acá viene el problema político, ¿no? Milei puede hacer lo que crea él, digamos, necesario para, según él, acabar con la inflación. Ya lo ha dicho, lo ha confesado, que por lo menos van a convivir con una inflación durante este año 2024. O sea, la inflación no va a acabar. Segundo, no va a poder dolarizar el país, porque para dolarizar el país tendría que tener otros 50.000 millones de dólares para hacer el canje, ¿no es cierto?, de los pesos por dólares. No los tiene. Entonces, si él continúa con esa política, ¿no?, viene la variable, ¿no es cierto?, del costo social. ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Generará, pues, una ola de protesta, ¿no es cierto?, social, huelgas, ¿no es cierto? O sea, una conmoción social en Argentina. Ya se vivió el año 2000 con el Rodrigazo, o sea, que antecedente, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia? El presidente de esa época, de la Rúa, tuvo que renunciar, ¿no?, por la huelga indefinida, los paros, la protesta, los piquetes, los bloqueos de carreteras. De la Rúa renunció a la presidencia porque no pudo manejar la hiperinflación de esa época. Entonces, esto de acá, hermanos, es importante, ¿no es cierto?, que ustedes conozcan, ¿no?, las dos posibilidades de hacer política económica, monetaria, ¿no?, con un programa globalista o con un programa de ajuste estructural, un super shock. Por darles una cifra, ¿no?, ese super shock es 10 veces más de lo que se aplicó en el Perú, el año 90. En el Perú hubieron protestas, hubieron movilizaciones, y en alguna medida, digamos, Fujimori dio marcha atrás en algunas cosas menores, ¿no?, pero continuó, digamos, con ese paquete. ¿Esto qué cosa les va a demostrar a ustedes? ¿No es cierto? Que toda la política económica, la teoría económica neoliberal, ¿no es cierto?, anarco capitalista, no tiene viabilidad en las sociedades latinoamericanas, porque es la misma receta que el Fondo Monetario ha venido aplicando desde 1980 en América Latina. Eso es importante, sí, pues, es importante para que muchos troles, muchos jóvenes que no han conocido, digamos, lo que pasó en el Perú y en América Latina hace 40, 50 años, se encuentran que Milei fue una gran estrategia de los grupos de poder económico, de las castas, ¿no es cierto?, a quien él representa, y por eso que está aliado con Macri, tiene ministro de Macri, o sea, tiene todo el gabinete puesto por Macri, y que no va a haber otro resultado que lo que hizo Macri cuando fue presidente. Y con menos, digamos, con menores resultados, ¿no?, porque Macri no tenía la situación que ha heredado, digamos, 700.000 millones de dólares de deuda. Esto es, la verdad es
difícil de entender, ¿no? Es una situación escalofriante, ¿no? Para los que conocen economía. O sea, desdolarización no va a suceder. Lo que va a suceder es la aplicación de un programa, de un super shock, que va a reducir los salarios, va a congelar los salarios. Los millonarios, los exportadores van a salir ganando porque ellos van a recibir más dinero, y los que son trabajadores y que solamente tienen un sueldo son los que van a ser perjudicados. En todo proceso inflacionario y devaluatorio son dos efectos combinados. Por un lado, la devaluación, que te reduce la capacidad adquisitiva, y por otro lado, la devaluación, ¿no es cierto? La caída del tipo de cambio, o sea, tienes que pagar más soles. Te lo demuestro gráficamente. Fíjense, tu sueldo en estos momentos es más o menos 1.035 soles. 1.035 soles. Eso es lo que nominalmente te pagan a ti cada mes, o a la mayoría de peruanos que tienen un sueldo mínimo. Pero se ha licuado esto, 1.035 soles, que era el sueldo nominal, son en estos momentos, si le quitas 310 soles, solamente tienes en estos momentos, tu sueldo es 720 soles, 3, 4. Esto es lo que estás ganando tú, 720 soles. Esto se llama salario real, 720. Has perdido, ¿no es cierto? Has perdido, en estos últimos 3 años has perdido esto. Esto ya está fuera de tu capacidad de compra. ¿Cómo perdiste esto? Por el proceso devaluatorio y por el proceso de la inflación. Entonces, tú lo sientes. ¿Cómo lo sientes? Vas al mercado, no puedes comprar lo mismo que comprabas inicialmente. Vas a consumir menos. Esto mismo pasa, digamos, con los empresarios, con las corporaciones no. En las devaluaciones ellos ganan. Tú has perdido esto. Entonces, ¿qué cosa es lo que los trabajadores acá en el Perú deben pedir? Es reponer esto de acá. Esto que has perdido te lo tienen que reponer para que el salario nominal sea igual al salario real. No se trata de un incremento de sueldos y salarios, sino que lo que vas a hacer es recuperar lo que has perdido como consecuencia de la inflación. Porque en realidad, hoy estás ganando 720 soles. ¿Y por qué no lo hacen? Porque esa es una decisión política, ¿no? En la economía, unos ganan y la mayoría pierde. ¿Quién toma la decisión? La decisión la toma el gobernante, la toma el que maneja la economía del país, la toma el presidente de la República. Ustedes han visto, ¿no?, que la actual presidenta, siguiendo los consejos de Julio Velarde, dice que no se debe aumentar el sueldo mínimo vital, que debe quedarse congelado en 1.035 soles. ¿Qué cosa te está diciendo? Tú peruano, tú trabajador, tú empleado, vas a tener que pagar los costos de esa inflación, de esa devaluación. Y no solamente no hay incremento de sueldos, que sería lo normal, ¿no? Si un país crece su PBI, debe crecer el sueldo mínimo vital. No solamente tenían un incremento del sueldo, sino que están negando la restitución de lo que se ha perdido como consecuencia de la inflación. Al comienzo tu sueldo era esto de acá, 1.035. La inflación se te comió esto, se licuó esta plata. Has perdido esto. Lo lógico es que si se ha licuado como consecuencia no de tu derroche, no de tu accionar, sino como consecuencia de una decisión del gobierno, de una mala política monetaria aplicada por Julio Velarde y por el ministro de Economía, lo más sensato, lo más justo es que te restituyan este dinero que has perdido, esta capacidad adquisitiva. Pero no lo quieren hacer. Y no lo van a hacer sencillamente porque ellos dicen, ¿no?, que vivan con esos 720 soles, que es el sueldo real que tienes tú. Y las grandes corporaciones, las grandes mineras, ellos se benefician. Es todo el proceso contrario. Mientras tú, trabajador, pierdes 20%, ellos ganan ese 20%. Porque ellos se exportan en dólares, ¿no es cierto?, y cambian los dólares con el nuevo tipo de cambio. Si inicialmente, ¿no es cierto?, exportaron con dólar a 3.60,
ellos cobran a dólar 3.90, 4 soles, 4.20 en la época de Castilla. Entonces, esa es la contradicción de la política monetaria de un país, que tú no te das cuenta porque es un tema muy técnico, pero que implica, ¿no? Eso se llama tomar decisiones. Lo mismo sucede con la política de pensiones en el Perú. Pensionistas, la pensión se ha reducido, se ha reducido. Los sueldos de los trabajadores, ¿no es cierto?, en todo el sector público y privado se han reducido, se han reducido. El sueldo mínimo se ha reducido. Eso se llama política salarial. ¿Y de quién depende? Depende fundamentalmente del que tiene el manejo económico, ¿no? En este caso de la señora esta Dina Boluarte. ¿Hasta cuándo va a aguantar el pueblo, digamos, esta situación? Depende de que ellos tomen conciencia, ¿no? Depende de que tomen conciencia de que su capacidad adquisitiva se ha quebrado, se ha disminuido, y cuando ellos tengan conciencia, nos tomen conciencia de que ellos tienen el derecho a que se les restituya, ¿no es cierto?, esa capacidad adquisitiva que ha perdido. Y para eso se necesita organización, se necesita de partidos, se necesita de líderes que esclarezcan esto. Porque esto golpea directamente, ¿no es cierto?, a los que tienen un sueldo, y con mayor razón a aquellos que no tienen un sueldo, que son desempleados. Entonces, hermano, Argentina está demostrando que son las mismas políticas desde 1980, diseñadas por el Fondo Monetario, que significan hacer ajustes estructurales, le llaman ellos, ¿no es cierto?, donde lo fundamental es conservar la rentabilidad de los grandes capitalistas y corporaciones, y que los efectos de la crisis no lo pague, como decía Milei, la casta política, sino que lo va a pagar el pueblo argentino. ¿Y el pueblo argentino va a tener que reaccionar frente a eso? Me parece que sí, por su nivel de organización.